Nuevamente, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por haberse conectado a este webinar de consumo responsable, reflexiones desde la libertad individual, la ética y la acción colectiva. Mi nombre es Natalia Ardila, yo soy coordinadora de asuntos ambientales en la red Pacto Global Colombia y quiero extenderles ese agradecimiento desde toda la organización por apoyarnos y acompañarnos durante esta serie de webinars que hemos venido desarrollando desde que inició la cuarentena y que vamos a mantener por el resto del año. Aprovecho también para invitarlos a que puedan ingresar a la página web de Pacto Global en la sección de webinars y conocer las demás charlas que tenemos programadas, así como las formaciones que vamos a hacer de manera virtual. El día de hoy, este webinar lo estamos organizando en conjunto con la Fundación Socia, un aliado estratégico para la Red Pacto Global desde hace ya bastante tiempo. El día de hoy nos acompaña Álvaro Pérez, quien va a ser el facilitador de este espacio y a quien le doy paso en este momento. Álvaro, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Natalia, muchas gracias a ti y a toda la Red Pacto Global de Colombia, adicional a todas las personas que se interesaron y se unen a esta conferencia que tiene como propósito dejar una reflexión en cuanto a un tema que cada vez se hace más sensible para todos aquellos que buscan generar cambios positivos en nuestras sociedades desde la dimensión social, ambiental o incluso desde lo económico. De entrada quiero hacer una muy breve presentación de Socia. Socia es una fundación con sede principal en la ciudad de Medellín. Tenemos 60 años de vida institucional, anteriormente reconocidos como Codesarrollo. Desde hace aproximadamente 7 años nos llamamos Socia y estamos muy involucrados en todo lo que corresponde a la gestión social y ambiental, desde la operación de proyectos en el marco de grandes iniciativas de territorios como proyectos eléctricos, líneas de transferencia, de transmisión, perdón, y en otra línea también muy importante en cuanto a lo que es el reciclaje, que ha venido evolucionando hacia lo que corresponde a la economía circular. Con toda esa experiencia, nos hemos proyectado hacia los distintos grupos de interés buscando generar y propiciar transformaciones desde las personas, pero también en los territorios que obedezcan a ese triple impacto que se viene buscando y se viene trabajando desde múltiples iniciativas, entre ellas el Pacto Global. En ese sentido, pues empezamos de una vez al propósito que nos convoca, y es como tal esta charla denominada Reflexiones desde la libertad individual, la ética y la acción colectiva, en cuanto nosotros buscamos propiciar esas reflexiones profundas que lleven a la gente a replantear esquemas de consumo, esquemas de disposición de los desechos, dado de que está muy ligado a nuestra naturaleza, a nuestra razón de ser, y partimos de una reflexión que es muy potente desde la analogía, y es lo que... Álvaro, buenas tardes, qué pena. Sí. Lo que pasa es que hay varios usuarios que no le escuchan. Ok, vamos a mirar a ver entonces si organizamos aquí un temita de sonido. ¿Ahí me escuchan mucho mejor? Posiblemente me escuchen mejor, me acerqué más al equipo. ¿Me cuentan? Yo te estoy escuchando bien. Ok. Yo creería que entonces voy a procurar igual hablar más fuertecito y aquí más de frente al equipo y avanzamos. Ya las Retomo. personas nos están confirmando que ya están escuchando perfecto, Álvaro. Qué pena contigo la interrupción. No, para nada, absolutamente para nada. Quedo atento si tienen alguna otra observación. Nos remontamos a este referente, a este caso de estudio muy interesante, y es el de la isla de Pascua, en donde los primeros humanos llegaron de la Polinesia en el año 700 aproximadamente. Es un referente ya que durante el tiempo que transcurrió entre el inicio y el declive de esta civilización, los Rapa Nui explotaron sin piedad todos sus recursos.
En la isla no quedó ni un solo árbol de pie. La madera se usaba como canoas o para transportar el material necesario para levantar los famosos moais, que son estos elementos o estas piedras referentes de la isla. Se cree que los moais tenían por propósito alejar a los posibles invasores con estas figuras. En su momento hubo un gigante de piedra custodiando la isla por cada 7 habitantes. Para ellos, en ese momento, dentro de la escala de principios o necesidades, primaba el tema de la seguridad más allá de los principios ambientales. Hicieron un uso intensivo de los recursos, específicamente los arbóreos, y como tal fue un factor que colateralmente los llevó a la amenaza de la civilización hasta el punto de su extinción. Es una isla que no hay árboles, entonces es como una especie de laboratorio o de referente para analizar en mayor escala lo que estamos haciendo con lo que constituyen los recursos de uso común. Eso nos da cuenta de que en una escala mayor podemos analizar cuáles son los factores que están incidiendo en la viabilidad de nuestra civilización, de la vida humana. Y hay reflexiones que desde el año 68 se hacían teóricos como Harding en relación con la tragedia de los comunes. Luego venían el informe de Roma y que a través de múltiples análisis de dinámica de sistemas o de otros asociados, nos permitía cada vez empezar a ser más conscientes de realmente lo que constituyen los riesgos de escala global, posteriormente límites planetarios, pero en este caso, a partir del informe de lo que es el Foro Económico Mundial, que viene haciendo ininterrumpidamente desde hace unos años, nos muestra en este tablero en específico cómo han venido variando los factores de riesgo de escala global categorizados en 5 elementos que son, en 5 dimensiones que son la económica, la ambiental, la geopolítica, la societaria y la tecnológica. Desde el año 2007 hasta el año 2020 vemos cómo varía la tabla o la paleta de colores de unos riesgos que son de unos orígenes principalmente económicos y societarios hasta el año aproximadamente 2010. Luego empiezan a incursionar unos riesgos de naturaleza ambiental, siendo cada vez más predominantes hacia el año 2020. Este informe es de enero del año 2020 y lo estamos analizando en su dimensión de probabilidad de materialización, y ahí uno empieza a identificar que de acuerdo a los estudios de este foro, el Foro Económico Mundial, se identifica como los riesgos de mayor probabilidad el clima extremo, el fracaso de la acción climática, los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad y los desastres ambientales provocados por el hombre. Igualmente, en términos de impacto, no dista mucho estos mismos riesgos y asociado uno que también es de origen ambiental, pero que genera efectos sociales muy importantes como la crisis del agua. Por tanto, la conclusión a este momento es realmente nos estamos enfrentando a unos riesgos de nivel planetario muy concentrados en lo que constituye la dimensión humana. La dimensión ambiental, perdón. Cuando uno empieza también a analizar ese estudio en detalle, que quizás es uno de los más rigurosos, identifica que dentro de las características que tienen los problemas de escala global es que son complejos, son interdependientes. Y en ese análisis de interdependencia se identifica claramente cómo son aquellos de naturaleza ambiental los que más interdependencia genera con otros de naturaleza social y geopolítica. Quiere decir que los principales factores de incidencia en el orden de las cosas global están y van a estar determinados por los riesgos ambientales, siendo los mismos que leímos anteriormente. Igualmente, cuando vemos en una escala o en un plano cartesiano, el análisis que refiere, vemos cómo se ubica las acciones o la inacción o las dificultades para poder concretar medidas en materia de acción climática como uno de los de mayor impacto y los de mayor probabilidad de ocurrencia. Y lo vemos realmente, yo creo que muy claramente, de que efectivamente ya no es la economía
como lo puede haber dicho Bill Clinton en su momento, sino que son los factores ambientales los más determinantes para nuestra civilización. Los límites planetarios proveen un sistema para el análisis. Evalúan el estado de 9 procesos fundamentales para la estabilidad del planeta. Los científicos autores concluyen que hemos sobrepasado la zona segura en 4 de los 9 procesos básicos del planeta, afirmando dichos estudios que es urgente un nuevo paradigma que integre el desarrollo socioeconómico y el mantenimiento del planeta. Sobrepasar estos límites crea un riesgo sustancial de desestabilizar el estado del planeta, como sucede con 3 factores de primera importancia y que coinciden con los riesgos identificados previamente por el Foro Económico Mundial, como lo conversábamos. Y ellos son el cambio climático, que está en un nivel amarillo, como lo podemos ver claramente, y corresponde a esas olas de calor que han aumentado en intensidad, frecuencia y duración. También han aumentado las inundaciones y la sequía, y los polos no paran de perder hielo. Los científicos afirman que queda poco tiempo para reaccionar y evitar lo peor. En cuanto a biodiversidad, la sección de diversidad genética está en rojo extremo y mide la capacidad de la biosfera de mantenerse a largo plazo ante los cambios. Este factor está relacionado directamente con la extinción de especies, lo cual es una gran pérdida y que efectivamente será muy difícil poder recuperar mucho de lo que hoy a pasos agigantados estamos pendientes en distintos ecosistemas acuáticos, terrestres, principalmente. Y los flujos bioquímicos que están en un nivel rojo, que quizás son los más estudiados en ese campo, tanto el fósforo como el nitrógeno, pero el ser humano está alterando los ciclos de muchas otras sustancias como el carbono y el silicio. Este tipo de contaminación se debe en muchos casos a los fertilizantes que provocan problemas muy graves, como la eutroficación y la pérdida de agua potable. Se logra ver mucho, sobre todo en los estuarios, en las desembocaduras de los grandes ríos. En el caso nuestro, se ve mucho, por ejemplo, en el tema del río Magdalena o en las desembocaduras de la Trato, en algunos casos sobre el Golfo sobre el estuario de Urabá, cómo se logran generar unos impactos muy interesantes sobre esas faunas y especies que son propias del ecosistema. Para efectos de ejemplificar el reto que tenemos, nos apoyamos en la ley del mínimo de Liebig, que es este que estamos viendo ahí, que es un principio desarrollado en la ciencia agrícola fundamentalmente. Este principio afirma que el crecimiento de una planta no es controlado por el monto total de los recursos disponibles, sino por el recurso más escaso. Para explicarlo, Liebig usó la imagen de este barril. Así como la capacidad de un barril con duelas de distinta longitud está limitado por la más corta, la estabilidad del planeta se ven limitados por el proceso más afectado. Palabras más, palabras menos, no podemos contentarnos de que solamente un factor esté en rojo y los otros estén de pronto en un color verde, que en buen estado. La analogía sirve para representar de que si efectivamente estamos muy mal en uno, eso va a generar un desbalance a escala planetaria y que nos va a llevar a tener unas repercusiones, unas consecuencias que quizás no pueden ser dimensionadas aún por el hombre. El consumo de recursos en el año 2019 se puede establecer a partir de la medición de la huella ecológica, que constituye un buen soporte para establecer la presión que como especie ejercemos sobre los recursos naturales. La medición de la huella nos permite identificar la utilización de los recursos que nos provee la naturaleza en un año en relación con la capacidad de los ecosistemas de regenerarse. Su fecha se ha adelantado en 2 meses en los últimos 20 años, desde que se está midiendo. En el año 2019, por ejemplo, se consumieron los recursos del planeta para el 29 de julio, la fecha del sobregiro más temprana en la historia. Ahí recordarán que cada año es como muy famoso, que en los medios sale, de que llegamos a la fecha del sobregiro. En términos generales, el año pasado fue en el 29 de julio, muy temprano. Lo anterior indica que se está utilizando la naturaleza 1.75 veces más rápido de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden regenerarse. Muy preocupante. Estamos agotando nuestro capital natural fundamentalmente, lo que compromete la futura seguridad de los recursos para la humanidad. Los costes de esta sobreexplotación ecológica son cada vez más evidentes
a través de la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad o la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto último conduce al cambio climático y a fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes. Por tanto, es urgente y necesario que la humanidad debe acomodarse dentro de los límites ecológicos del planeta. Por ejemplo, reducir en un 50% las emisiones de CO2 emitidas por el uso de combustibles fósiles mueve la fecha 93 días. Cuando analizamos los datos que estamos viendo aquí, que tienen como fuente el Global Footprint Network, vemos que Estados Unidos consume 5 veces. O sea, si nosotros, todos los países y todas las regiones del planeta consumiéramos al nivel de Estados Unidos, se necesitan 5 planetas tierras para hacer, para generar en términos de recursos naturales. De pronto Chile, que es un contexto mucho más similar para nosotros, estamos hablando de que si mantenemos esa escala de consumo necesitamos 2.6 planetas, Brasil 1.7. Y en el caso de ya países, en cuanto a la capacidad de sus propios ecosistemas de generar recursos, vemos como Japón, como tal, requiere 7.7 japones para poder ser autosostenible en términos de consumo de recursos. Es quizás el país más intensivo en uso de recursos de otros territorios. Pero bueno, reflexiones se pueden hacer muchas. Y aquí traemos una que también es como bien diciente de la intensidad en la que nosotros estamos consumiendo dichos recursos. Por ejemplo, recientemente la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, bien famosa, muy famosa, informó que debido al brote de coronavirus, la demanda mundial de petróleo en 2020 se reducirá en un 19% respecto a lo previsto. De acuerdo a las gráficas, las emisiones de CO2 en 2018 han sido de 90 kilotoneladas, con lo que Colombia fue en ese año el país número 140 del ranking de 184 países por emisiones de CO2. Este dato es bien interesante, lo vemos en la parte inferior derecha. Quiere decir que nosotros, en cierta forma, no somos grandes contribuyentes en emisiones de CO2, que es el factor principal que altera los cambios climáticos a escala planetaria. Y eso es importante a partir de que si de una u otra forma nosotros como país llegamos a unos grandes acuerdos y modificamos nuestros hábitos de desplazamiento, de consumo, pues realmente el aporte, si bien es muy importante a una escala de país, a una escala planetaria, pues de pronto no es que movamos mucho la aguja. Quizás países como Estados Unidos, que vemos ahí que tiene realmente una cifra impresionante de emisiones de CO2, España, Japón, China, Alemania incluso, tienen una ratio mucho mayor que nosotros. El caso de la OPEP, por ejemplo, nosotros hablábamos de que de acuerdo a las cifras que ellos planteaban, diciendo los combustibles fósiles, los principales factores de emisión de CO2, hablamos de que, de acuerdo a esta gráfica que estamos viendo a nivel superior derecho, la OPEP dice que con esta situación del coronavirus se puede reducir en 19% la demanda de petróleo para combustibles principalmente. Es una tasa que, si bien es importante, de acuerdo a las necesidades que tiene el planeta, no es suficiente. Y hoy somos conscientes de realmente los cambios que ha tenido las dinámicas diarias que tienen tanto la producción, la economía, como las personas en sus hábitos diarios, como los desplazamientos. Quiere decir que se requieren incluso esfuerzos mucho más grandes a los que hoy nosotros estamos viendo como sociedad. Cabe aclarar que como especie humana somos consumidores biológicos. Aquí remonto una reflexión que Brigitte Baptiste, también muy conocida, pues plantea en distintos espacios. Las economías de los ecosistemas están basadas en el funcionamiento de las redes tróficas, o mejor conocidas como cadenas alimenticias, donde la energía es la moneda de intercambio entre todas las especies, plantas, animales, humanos, inhumanos, microorganismos. Una de las ideas de la economía clásica en torno al manejo ambiental es la del reciclaje, que evoluciona hacia mantener ciclos productivos sin residuos, donde todo es materia prima, imitando los ciclos ecológicos. Ecología y economía están de acuerdo en que la energía disponible es el límite. De ella dependen todas las transformaciones.
La moneda de intercambio de los ecosistemas y la moneda de intercambio en términos planetarios, en últimas, es la relación de energía, de consumo de energía. Importante para determinar dónde deben estar los principales esfuerzos en cuanto a eficiencias en materia de consumo que debemos enfocarnos a escala individual, social, planetaria. Aquí uno ve que si bien las causas son las mismas en términos de alteraciones climáticas y ambientales, los efectos sí son diferenciados. Hay aspectos que pueden explicarse desde enfoques distintos, a los que se les pueden dar interpretaciones matizadas, pero siempre necesariamente va a haber una base objetiva. En este caso, la ecuación básica es que consumimos más recursos y producimos más desechos. A cualquier escala, esa es como la relación o la síntesis realmente del problema en cuanto a presión sobre los recursos naturales. Es claro que con las tasas de crecimiento demográfico y la consolidación de la economía de mercado, cada vez tomamos más recursos del entorno y vertemos en él grandes cantidades de desecho y venenos, lo que provoca alteraciones de la composición del suelo, el agua y la atmósfera. Si no tomamos e implementamos medidas, es claro que los cimientos de la civilización que conocemos pueden realmente debilitarse. Las cosas destinadas al consumo, y aquí hago un planteamiento que tiene unos fines desde quizás la filosofía, mantienen su utilidad para el consumidor en la medida que su capacidad para proporcionar placer no disminuya. Proporcionar los placeres o las comodidades prometidas es el único uso de los bienes que se compran. Una vez pierden esta condición, las cosas son relegadas y sustituidas. Básicamente eso es como el principio que se utiliza y se trabaja incluso mucho desde los temas de mercadeo. La felicidad es quizás un estado exagerado de la condición humana. Y aquí cito a Savater, Fernando Savater, filósofo español. Lo que las personas buscamos es quizás algo de satisfacción. Es verdad que a medida que aumenta nuestro nivel de vida somos más exigentes, buscamos más y mejores satisfacciones, nos cuesta más sentirnos satisfechos. Y es ahí donde el consumo y la acumulación tiene su puerta de entrada. Uno ve que si bien los países de mayor consumo generan mayor presión sobre los recursos dada su gran demanda para la producción, los efectos sí son diferenciados. Me explico. Rusia, caso de Rusia, que es uno de los más analizados también en términos de cómo se puede impactar no necesariamente de forma negativa a raíz del cambio climático. Vemos como, por ejemplo, en la medida que el deshielo del norte, del polo norte, se viene produciendo, han ganado tanto espacios de movilidad para el transporte marítimo, reduciendo en aproximadamente 15 días la conexión a los principales mercados, que en este caso estamos hablando quizás de Pekín, Beijing, y cómo antes lo tendría que hacer a través del canal del Suez, que le demoraba 48 días. Hoy están mucho más conectados a los principales puertos y mercados del mundo, si lo queremos ver desde el enfoque europeo y chino, lo que le permite exportar cada vez más fácilmente sus principales productos mineroenergéticos o incluso al habilitar mucha parte de sus estepas para fines agropecuarios, están viendo cómo pueden ser mucho más competitivos a escala global desde un enfoque de economía de mercado. Sin embargo, la imagen inferior que vemos es dramática en cuando vemos el nombre de las ciudades en riesgo por aumento del nivel del mar en un escenario de altas emisiones. Nueva York, Londres, Estambul, en la India, Bombay, Lagos, Dakar, Buenos Aires incluso, son ciudades que están en riesgo si se genera un incremento en términos del nivel del mar, lo que a unos beneficia, caso de Rusia, a otros perjudica, con todo lo que puede generar eso en términos sociales y económicos. Pero también hay oportunidad de cambios que se deben de producir.
Y ahí, por ejemplo, nos enfrentamos a problemas complejos multiescalares, multitemporales. Nadie hoy está en capacidad de comprender las relaciones entre varios millones de personas. Ningún político, ninguna empresa tiene la capacidad de gestión suficiente. Nadie es capaz efectivamente de mover los hilos para solucionar por sí solo los retos planetarios a los que nos enfrentamos. El liberalismo hoy no tiene respuestas claras a los mayores problemas a los que nos enfrentamos asociados al colapso ecológico. La dimensión del problema desborda la capacidad de las agendas públicas, del Estado de Derecho Nacional, que necesariamente se requiere un involucramiento de muchas escalas. Posiblemente la civilización humana podrá adaptarse a las nuevas condiciones, no sin antes generar víctimas asociadas a las limitadas posibilidades de acceso a los recursos vitales como el agua, el suelo, los alimentos, o por conflictos asociados a la rivalidad por su control. En la medida de que se generen recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas, se empiezan a generar unas relaciones conflictuales muy importantes a escala internacional o a escala humana. Por lo anterior, se requieren configurar acuerdos sociopolíticos de distinto nivel, donde desde lo personal y lo colectivo, aquí es donde ya empiezan a configurarse las distintas escalas en las cuales hoy como ciudadanos conscientes tenemos que empezar a propiciar y a generar esos cambios. Los psicólogos han asegurado que cuando una persona normal la dejas totalmente libre para hacer lo que quiera, lo primero que hará será imitar a los otros. Cualquier persona lo que quiere es imitar. La elección principal que tiene el individuo es elegir su modelo a imitar. Aquí hay un principio bien potente también, y es que si nosotros queremos propiciar los cambios que queremos ver en el mundo, pues basta solo con cambiar nuestros comportamientos a partir de identificar unos modelos que podamos asociar como realmente convenientes. Los humanos rara vez piensan por sí mismos, más bien piensan en grupo. Esto es lo que se conoce como la ilusión del conocimiento. Creemos que sabemos muchas cosas y es como cuando escuchamos una buena canción y que nos imitamos, quizás nos vemos tentados a imitar al cantante que lo hace, creyendo quizás que sin él nosotros podríamos casi que asemejar esa misma voz. Eso es la ilusión del conocimiento, en este caso reflejada en el canto. Aunque individualmente sabemos y contamos muy poco, sabemos muy poco realmente. La mayor parte de nuestras ideas están moldeadas por el pensamiento grupal y no por la racionalidad individual. Y nos mantenemos firmes en esas ideas debido a la lealtad del grupo. Mucho de lo que yo hoy les estoy contando necesariamente tiene que surgir de fuentes científicas, técnicas, a las cuales hoy no tengo la comprensión de quizás poder asimilar de cara a esta conferencia. Las tengo que tomar prestadas. Yo no sé los que los científicos a los que estoy citando saben. Quizás tengo muy pocas probabilidades de poder interpretar técnicamente lo que ellos reflejan. Solamente la confianza que tengo en ellos por su calidad y su rigurosidad me lleva a traer esa información y esos datos para poderlos compartir. Yo por sí solo no sé mucho. Realmente no es incluso mi interés poder saber mucho. Simplemente el hecho de cómo asocio información de distintas fuentes me permite organizarlas de una forma lógica para poderlas presentar. Quizás ustedes al escucharme pueden estar sintiendo de que lo que yo les estoy compartiendo es algo evidente y lógico y fácil, pero en el momento de que sean abocados a poder plantear una reflexión hilada de forma coherente y lógica y sistemática, quizás no lo hagan tan bien. Simplemente es la ilusión del conocimiento que hace de que de pronto lo que yo sé está al alcance de ustedes y que eso les permite realmente hacer unas reflexiones para modificar ciertos elementos. Eso es la máxima expresión de la ilusión del conocimiento. El filósofo Sartre dijo en el siglo pasado una frase que me parece contundente. Estamos condenados a la libertad. Es decir, somos libres, pero no disfrutamos de la libertad para renunciar a la libertad. Esta necesidad de elegir es característica del ser humano. Estamos destinados a inventar nuestro destino, sin segundas oportunidades. Reflexionar sobre esta naturaleza y buscar los motivos adecuados y las mejores explicaciones por las que hacemos una cosa en lugar de otra es parte de la tarea de la ética. Y es aquí ya donde entonces empezamos a abrir esa dimensión ética que realmente es fundamental para propiciar los cambios que queremos ver. El sentido y fundamento de la ética radica en la obligación de atender a los deberes que los seres humanos tenemos hacia el resto de las personas. Al ejercitarse, la ética renueva el impulso de considerar al otro como un fin,
y no como un instrumento de nuestros apetitos. Hay un axioma universal que es la síntesis de muchas religiones e ideologías. En mi caso particular me gusta mucho leer de budismo, islamismo, del cristianismo mismo, y se encuentra que en el fondo la máxima pareciera ser como la misma. Y quizás ustedes la han escuchado. Y es no hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan. Esa es la máxima quizás de la empatía. Por tanto, la ética constituye ese pivote entre la libertad individual y la acción colectiva mediada por principios y valores. La ética constituye ese pivote entre la libertad individual y la acción colectiva. Muchos de nosotros nos vemos quizás abocados a hacer unas reflexiones en cuanto a cómo debemos cambiar nuestro comportamiento, pero nos sentimos quizás tímidos para poder hacerlo, dado que nos orbitamos en un contexto que quizás no favorece esos cambios ni propicia esos cambios. Pero la reflexión está, esa es la ética. Cuando esa conciencia habla, es lo que podemos denominar la ética. La moral fuera el caso de que nosotros podamos avanzar a cambiar esos comportamientos, porque en últimas la definición de moral es la costumbre. En la medida que podamos materializar esos cambios, podemos llegar a esa escala de la moral o de la costumbre. El problema en últimas no es de valores, ya sean laicos o religiosos. Los ciudadanos modernos tienen muchísimos valores. El reto reside en implementar dichos valores en un mundo global complejo. Incluso aquel que roba y miente prefiere que los demás cumplan las normas, porque si los demás roban y mienten, él no podrá sacar ventaja, no podrá sacar provecho. Y aquí vamos y nos remontamos a la filosofía kantiana. En ese mismo sentido, los países y las personas consumistas aspiran a seguirlo haciendo al mismo nivel que lo hacen, esperando que el resto de las personas cambien sus hábitos. En teoría de public choice y análisis en cuanto al término de gobernanza, se habla de los free rider o los holgazanes, por decirlo así. Es que mucha gente espera que para qué cambio yo si realmente como que la gente o los ámbitos están cambiando de comportamientos. Más fácil yo sigo con mi lógica de consumo y me beneficio realmente de los cambios que se van a generar. Me sigo beneficiando de hecho. Por tanto, para posicionar a la ética ambiental como una norma moral, debemos preguntarnos, ¿quiero yo que todo el mundo haga esto que yo estoy haciendo? Y siempre pensemos en nuestros hábitos de consumo. La constante es pensar que antes era muy fácil y mejor. Y aquí un poco también retomando el concepto de la ilusión del conocimiento, es que pensamos que antes era mejor, era más fácil hacer los cambios, pero pensamos esos porque los problemas del pasado ya están resueltos, mientras que los del presente y estos problemas a los que nos enfrentamos, tenemos que arreglarlos nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos aquí escuchando, y es ahí donde uno empieza a pensar por dónde empiezo, qué debo hacer, a escala personal, pero también a escala empresarial, a escala de banco, a escala de industria, a escala de comercio, a escala de la misma independencia de informalidad que existe y que en nuestro país es, Dios mío, ¿cómo puedo hacer yo para cambiar? Y para cambiar esos hábitos de la sociedad. Y es claro que sentimos que es mucho más difícil. ¿Cómo puede darse significado desde lo personal a la necesidad de cambio? Y es ahí donde también entonces para animarnos como a propiciar esos cambios, lo primero que tenemos que hacer, y es una de las recomendaciones, es asignarnos un rol a desempeñar en esos procesos de cambio y transformación hacia una proyección prosocial. Realmente el cambio y la acción es los que puede generar muchas modificaciones en los ámbitos buscando, y aquí hagamos alegoría al virus COVID. Si la tasa de contagio es del 2.5 en cuanto al COVID, ¿cómo nosotros al cambiar nuestros comportamientos individuales logramos contagiar y llevar a esa acción colectiva también en esos mismos ratios de contagio, de que la gente cambie sus hábitos? Y ahí retomamos pues el comentario anterior en cuanto a que la gente cuando se enfrenta a la libertad lo primero que busca es imitar cómo nosotros somos referente de cambio para muchos otros, nuestros hijos quizás, nuestros sobrinos, nuestros círculo más cercano. Entonces, el primer recomendación en cuanto a las necesidades de cambio es asignarnos un rol a desempeñar ahí, y el segundo relato es, y el segundo escenario es
trascender más allá de los horizontes temporales y espaciales, es que nuestros cambios desde lo que hacemos en la empresa, en lo personal, realmente busquen generar un impacto en las próximas generaciones. Es ahí donde está como el principio intergeneracional de el desarrollo sostenible. Y es ahí donde quizás la educación tiene uno de los roles más determinantes. La educación puede ser el antídoto contra la fatalidad del colapso ecológico. Muchos pedagogos recomiendan que la escuela deberían promover a las nuevas generaciones el pensamiento crítico, la comunicación, colaboración y la creatividad. Ahí pueden haber respuestas. El modelo finlandés es muy interesante para imitarlo. Por tanto, se deben buscar acuerdos colectivos para la acción colectiva, con fundamento en la libertad individual y la ética. Los cambios no pueden ser restrictivos de las libertades individuales, ni fundamentando en normas y decretos, sino en la ética, en los valores del consumidor consciente. Hay que tener también claro que existen unas dimensiones y unos niveles de cambio en los cuales los ciudadanos tenemos que aprender también como a convivir, porque los cambios tienen que ser progresivos, no, los cambios quizás no son inmediatos, y es ahí donde hay que ser muy tolerantes con otros, en donde quizás sus hábitos de consumo no se generen tan rápido. Hábitos, por ejemplo, en las dietas supercalóricas, o cambios, por ejemplo, en las necesidades de movilidad y desplazamiento que generan un mayor consumo de energía a través de fuentes fósiles. La ética también debe fundamentarse en esos otros principios como la tolerancia. El colapso ambiental constituye una crisis existencial sin precedentes, especialmente porque muy probablemente se agrave cada vez más. Por tanto, constituye un enemigo común y como tal nos ofrece la oportunidad para forjar una identidad común. Y ahí volvemos a asemejarnos a lo que está pasando con el tema del virus. Se ha generado una identidad común en términos de la solidaridad frente a la inseguridad alimentaria y nutricional de muchas poblaciones, otros en torno a los médicos. Todavía por donde vivo, las personas salen a las 8 de la noche a felicitar a los médicos por su labor. Pero ¿cómo en lo ambiental, que vemos que es quizás hoy lo más catastrófico, podemos nosotros propiciar esos cambios? La teoría y las reflexiones profundas en torno a esto nos llevan a que decir que quizá la gente no se va a abocar a esas transformaciones un poco disruptivas de forma decidida, porque pasa un poco con la analogía de la rana, en agua caliente o en agua tibia. El virus hoy, el COVID, es cuando la rana cae al agua caliente, se asusta y sale, brinca, porque es un cambio muy disruptivo de lo que nosotros estábamos acostumbrados como sociedad, pero los cambios ambientales son progresivos, lentos y no somos conscientes de ellos, pero es un factor de riesgo global científicamente comprobado. Cada vez se dan más y mejores acuerdos de nivel global en distintas escalas, mejor dicho, y que uno los puede ver reflejados en estos que estamos viendo en estos momentos. Pasar de los objetivos del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible es un gran salto. La cumbre de Río fue significativa en cuanto a poder incorporar esa dimensión ambiental y muchos otros propósitos. Hoy contamos con un gran acuerdo global que se llama Objetivos del Desarrollo Sostenible. Llegar a eso no es muy fácil y si bien uno los puede mirar con cierto recelo de decir que esto no soluciona todos los problemas, el solo hecho de ser global realmente representa un gran acuerdo y el principio o el objetivo número 17 es quizás uno de los que más me parece importante y es cómo generar las alianzas y los acuerdos en distintas escalas para poder materializar esos cambios. El Acuerdo de París igualmente es un interés colectivo de los grandes países para poder llegar a unos cambios en términos de cambio climático. Sabemos que no todos los países generadores, principalmente de emisiones y de consumo, están comprometidos con el tema, caso de la vida real Estados Unidos, pero por lo menos representa una gran iniciativa. Hoy muchos créditos a la industria de las empresas en Europa están condicionados a cambiar sus hábitos de producción para que sean más sostenibles. Eso, por ejemplo, es una oportunidad de cambio. Pacto Global igualmente es un propósito de nivel multiescala para poder propiciar cambios y pues por eso uno siempre celebra y se alegra mucho con estas iniciativas de la Red Colombia de Pacto Global, porque realmente tienen ese propósito de poder traernos aquí a escala país todas esas tendencias e iniciativas que dan en otras escalas. La Agenda 2030 de Colombia busca asimilar todos esos propósitos de la Agenda
internacional en materia de objetivos del desarrollo sostenible. Vemos incluso hoy cómo todos los planes de desarrollo municipal y departamental tienen que responder en términos de impacto a los ODS. Y hay una iniciativa nacional que es muy importante, y aquí la economía circular en términos de hábitos de consumo es fundamental, o por lo menos desde la disposición de los residuos o los desechos aprovechables para reincorporarlos en los ciclos de producción. La economía circular es quizás una de las estrategias más importantes en cuanto realmente es un nuevo esquema de entender la economía, la sociedad y el medio ambiente. Hoy contamos en el país con una política nacional de economía circular, tenemos los COMPES, tenemos también iniciativas como la responsabilidad extendida al productor que buscan responder a ello, y en fin, supremamente interesante desde una óptica de la generación de desechos y los hábitos de consumo, que vale la pena de que cada uno, de una u otra forma que se interesen en ello, la puedan analizar, la puedan entender y asimilar dentro de sus procesos organizacionales. Hoy en Socia, por ejemplo, este es uno de los principios rectores y obedece como a todo el propósito de nuestra fundación en cómo contribuimos a la sociedad desde ese enfoque de circularidad. Adicional, también pueden existir cambios a una escala un poco más colectiva, de una escala un poco más asimilable para una persona promedio, y es esa escala social o familiar, comunitaria, y es ahí donde hábitos como el reciclaje responde a eso, que estén pues intencionados a ir escalando los beneficios que generan acciones muy puntuales como el reciclaje. Igualmente, todo parte, y no por ser la escala más pequeña, yo creo que esa es quizá la más importante, es cómo los cambios de conciencia en ese consumidor consciente, que cada vez viene siendo más consciente por la gran cantidad de información y por los estudios que son cada vez más democratizados por las redes sociales y las plataformas de comunicación especializadas, como por ejemplo esta de Pacto Global Red Colombia, se van conformando esas necesidades, o cada vez se materializa más la necesidad de cambio en las personas para propiciar y escalar los cambios a otras dimensiones cada vez más activistas. Aquí uno puede plantear, ya para terminar, que no hay que tener miedo. Si bien las amenazas a las que nos enfrentamos son muy serias, el miedo es la ausencia de confianza. Si la vida está determinada por el miedo, se vive preocupado para el presente y se espera que el futuro se vuelva incluso más amenazante. La esperanza, por el contrario, es una expresión de confianza basada en la convicción de que el día de hoy es mejor que el día de ayer y que mañana será mejor que hoy. La confianza es tan vital para las naciones y las civilizaciones como lo es para los individuos, pues ella nos permite protegernos en el futuro, explotar e incluso trascender nuestras capacidades. La idea más fundamental en esta concepción de justicia es la idea de la sociedad como un sistema equitativo de cooperación social a lo largo del tiempo, de una generación a la siguiente. El liberalismo aquí como idea política, pero también como idea de sociedad, es quizás bien importante. Ese es el fundamento del Estado liberal que hablamos, el Estado de Derecho. Esta es la cuestión. Aunque disfrutemos de cosas que en otros siglos no se habían atrevido ni a soñar, sabemos que podemos soñar todavía más y más, mantener vivas nuestras exigencias, y que cuando todos nuestros problemas presentes se hayan solucionado, las personas que estén vivas en ese momento, seguirán soñando con nuevas mejoras. Esa es la constante de la condición humana. Y es que nos debemos siempre a mejorar. Cuando hablamos de sostenibilidad, es un concepto ya cada vez más generalizado. Uno podría resumirlo, comprimirlo en estos dos elementos. Acciones de remediación para poder compensar todos los efectos que como seres humanos hemos generado al planeta. Y adaptación, como esos efectos que hemos generado han generado consecuencias planetarias a los cuales nosotros como sociedad debemos adaptarnos a través de la tecnología, quizás. En términos de impacto o de cambio tecnológico,
de acuerdo a estudios internacionales, el cambio climático va a generar un impacto mucho mayor en nuevas innovaciones tecnológicas que lo que fue en su momento la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sabemos que muchas de las invenciones históricamente han estado asociadas a la guerra, pero en este caso la humanidad se ve más enfrentada a esa disrupción tecnológica muy en función de adaptación al cambio climático. Para finalizar y proceder como a fase de preguntas, si a bien tienen, quiero compartirles una reflexión construida a partir de múltiples interpretaciones que se hacen de lo que se puede entender por sostenibilidad. Y está en nosotros, y es esta básicamente, que es la que están leyendo en pantalla en estos momentos. Está en nosotros ver la sostenibilidad como un ideal o como una utopía. La utopía es un sitio donde tú llegas y está todo arreglado y te puedes quedar a vivir. Es muy cómodo, pero tiene la desventaja de que no existe. Las utopías no existen. Por su parte, el ideal se parece a la línea del horizonte. Te vas acercando y a medida que te acercas, él se aleja. Con esto, en última, se quiere plantear es que si bien cuando uno toma la decisión de hacer cambios individuales que generen un beneficio colectivo, en el fondo siempre está la reflexión de que quizás qué impacto tiene si yo cambio. Quizás es mínimo, pero hay que hacerlo para poder uno sentir que está avanzando. Y en la medida de que lleguemos como a unos mínimos y modificaciones de cambios, si bien sentimos que necesitamos más y mejores cambios, los que hicimos o los que nos vimos abocados a cometer, había que hacerlos. Por eso siempre la mejor respuesta y solución es avanzar. Muchísimas gracias. Hasta aquí está como la reflexión que desde la Fundación Social les queríamos compartir. Está muy volcada, como lo vi en el principio, en propiciar esa reflexión individual para generar los cambios en las distintas escalas que queremos, sabiendo que hay que detonar a las personas siempre como primera instancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Álvaro, por esta interesante conferencia que nos has dado el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Varias personas me han estado preguntando sobre la presentación. La presentación la estamos grabando. Esperamos que a más tardar el día de mañana la podamos tener en el canal de YouTube de Pacto Global. Nuevamente la invitación a todos a que puedan ingresar a nuestra página web www.pactoglobal-mediocolombia.org y puedan seguir viendo y siguiéndonos en los webinars, en los diferentes webinars que estamos realizando y en las capacitaciones virtuales, los cursos virtuales que vamos a desarrollar. Creo que no hay preguntas, Álvaro. Muchísimas gracias por esta valiosa intervención. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron en esta tarde. Hasta luego. Un gusto.